Ok, chicos, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase para poder avanzar. Eh, Tenemos algunas exposiciones pendientes por parte de ustedes. Yo sé que es preferible que lo hagamos en el salón de manera presencial. Sin embargo, vamos a dar cuando menos un repaso a todo lo que hemos visto. Por ejemplo, no quiero preguntar de manera directa. Me gustaría que ustedes alzaran la mano el que quiera responder, ¿correcto? De manera sencilla, indica qué hace o qué función tiene el poder legislativo. ¿Quién contesta, jóvenes? ¿Qué hace el poder legislativo? Y si se acuerdan de algunas de las funciones que tiene el poder legislativo. Hay que recordar, y siempre estoy con esa pregunta. ¿Cuántos poderes tenemos? 3 poderes. ¿Qué poderes son? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Hay un artículo, el artículo, adelante, por favor, Tania. Ajá, es el generador, no, estoy- el poder legislativo es el del Congreso de la Unión y se divide en dos cámaras, diputados y de senadores. Se encarga de expandir leyes que regulan la estructura del funcionamiento internos de la República. Perfecto, Ujú. perfecto. Su función Por pocas, principal es, ajá, sí. bueno, gestiona el Estado, ejecuta leyes y las concibe y también representa a la nación. Sostiene igual a las Fuerzas Armadas. Aquí ya estás confundiendo, ¿eh? El Ajá, sí, es poder lo que le voy a ejecutivo. preguntar. Sí, no, estás confundiendo el poder ejecutivo con el poder legislativo. Ajá, Lo sí, tienes primero que razón. tú aportaste, sí, es correcto. De manera Sí, creo que muy acertada, manejaste la división del Congreso de la Unión. Congreso de la Unión. ¿Cómo se le llama al legislativo en el Estado? En este caso, en el Estado de Puebla. ¿Alguna idea? Se le llama Congreso del Estado, ¿cierto? pues es como su nombre lo indica, ¿no? Exactamente, Siempre como su nombre lo discutido, ¿no? indica, el Congreso del Estado. Ahora, tú manifestaste que el Congreso de la Unión está dividido en dos cámaras, es cierto, una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Pregunta, ¿cuántas cámaras tiene el Congreso del Estado? Solo una, no, profesora, nada más es la de los puros diputados. Es correcto, Roberto, es correcto. Nada más una sola cámara, la Cámara de los Diputados. Diputados. No hay senadores aquí en Puebla. ¿Por qué? Porque los senadores representan a nivel federal. Ya lo habíamos analizado en la última clase. Su compañero, si no mal recuerdo, su nombre, David o Ángel, nos dio esa información, ¿cierto? Entonces, diputados y senadores, la siguiente pregunta que podría yo realizar es, ¿qué diputados representan al Estado de Puebla en el Senado? ¿Se acuerdan ustedes? ¿No son los plurinominales, profesora? No, mil disculpas, creo que formulé mal la pregunta y la voy a volver a reformular. Ah, ¿Quiénes son los senadores que están por el Estado de Puebla? Sus nombres. Si no mal recuerdo, sí los ubicamos, sí pudimos ubicar. Es más, la señorita Carmen fue la que nos hizo favor de investigar en internet y de compartirnos la información. Profe, yo encontré algo, pero bueno, dice, Adelante, adelante. senador propietario Armenta Mier, Sí,
Armen Alejandro también. Burla. Ajá, Que, que precisamente ahorita es el presidente de la comisión, ¿correcto? sí. Ok, vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo podemos explicar el término cámara en el Congreso? O mejor dicho, ¿de qué manera laboran las cámaras en el Congreso? ¿Se acuerdan ustedes? Por medio de la mesa directiva, ¿no? Sí, es correcto. Sí. Es Ujú. correcto. Otra de las preguntas que podemos nosotros formular es, para poder recordar, ¿cuáles son los requisitos para ser diputado? ¿Cuáles son los requisitos para ser senadores? Y algo bien importante, ¿cuál es la diferencia entre un diputado y un senador? Básicamente radicaría en las funciones que cada uno tiene, ¿cierto? ¿cierto? Correcto. Entonces, vamos a construir esta respuesta. Ah, su diferencia es que los diputados representan a los ciudadanos y los Sí, senadores cumplen igual la función siendo la voz de los ciudadanos, pero siendo la provincia del estado. sí, es correcto. Ujú. Ahora, vamos a ubicarnos en las famosas, no las famosas, las necesarias iniciativas de ley. Ya veíamos nosotros quiénes pueden presentar iniciativas de ley. El primero lo es el presidente de la República. En forma posterior, tanto diputados como senadores. ¿Quién más puede presentar iniciativas de ley? Las legislaturas de los estados y de la Es ciudad. correcto. ¿Sí? Las legislaturas de los estados a través del gobernador. ¿Quién más? Y pues nosotros, ¿no? También como ciudadanos podemos presentar una a través de nuestros legisladores estatales. Es correcto, Roberto. Nosotros, como simples mortales ciudadanos, también podemos presentar una iniciativa de ley a través de los senadores o los diputados. Y nosotros caímos en cuenta en cuanto a que analizando ese tema y buscando un ejemplo en Internet, vimos diversas iniciativas ya presentadas, como por ejemplo aquella que presentó una senadora, no recuerdo el nombre, acerca de la donación de órganos y cómo lo manejan para poder de una u otra manera establecer de manera tácita la aceptación a ser donadores de órganos, ¿cierto? Y creo que por ahí, no me acuerdo, pero por ahí su compañero Roberto manifestó en otra de las materias qué iniciativa podría él presentar. ¿Te acuerdas, Roberto? Sí, es correcto. E inclusive la iniciativa que habíamos discutido era, bueno, se basaba básicamente en lo que es la prevención de los delitos, no tanto en su forma punitiva o sancional, sino que en este caso decíamos que se podía meter como en una materia optativa o una materia a los chicos de ya sean primaria o secundaria de nivel básico. Es correcto. Y yo no sé si pueda compartir acá, creo que no, porque no. Ah, sí, sí puedo compartir. Ok, correcto. Pues déjeme, por favor, ubicar en internet el ejemplo de una iniciativa. ¿Cuál es la estructura de una iniciativa?
La estructura de una iniciativa de ley. Pues Oye, podría ser la que de acuerdo a los grupos sociales fuera necesaria para evitar lo que es el poder delinquir o el poder hacer algo, que ya algo para reformar y estar evitando el acto de una sanción, ¿no? sí, es correcto. Y no me fijé, pero está levantando la mano su compañera Tania. Adelante, Tania. Profesora, no, igual es sobre la igualdad de género y adquisiciones públicas. Sobre la igualdad de género, ¿me estás comentando acerca de un ejemplo o me estás comentando acerca de otro tema? Ajá, podría ser un ejemplo o Ah, ok, perfecto. Sí, creo que yo me equivoqué al formular o al preguntar. Necesito un ejemplo de la estructura de una iniciativa de ley. Aquí acabo de encontrar una y se las voy a compartir. Formato para presentar propuesta de iniciativa, ¿correcto? Por supuesto que va dirigido a diputados, diputadas locales. Voy a tratar de hacerlo, de ampliar un poquito más. Acá está. Y aquí me gustaría que me apoyara a leer el primer párrafo, Tania. formato para presentar propuesta de iniciativa. Estimado parlamentario, elaborar una iniciativa de ley conlleva una gran responsabilidad, pues lo que allí se propone implica una transformación, no solo en el orden jurídico, sino también en nuestras instituciones y, por tanto, en la vida de las personas. Por esta razón, es importante que cuentes con las herramientas necesarias al momento de elaborar tu proyecto de iniciativa de ley. Y A esa va a continuación ser, se explicará, perdón. perdón, no, discúlpame, el primer párrafo, el segundo párrafo, ahorita me haces favor de leerlo, pero quiero adelantar lo siguiente, ustedes van a tener que presentar una iniciativa de ley, ¿correcto? A manera de trabajo, para que vayan analizando la forma y los temas que ustedes pueden presentar. Su compañero Roberto ya tiene el suyo, ¿cierto? Cierto. Ok. Segundo párrafo, ahora sí, Tania, por favor. A continuación se explicará brevemente los lineamientos básicos que contiene un proyecto de iniciativa de ley, con la finalidad de que posteriormente se te facilite redactar tu idea legislativa. Los representantes lineamientos permitirán guiarte a paso en la elaboración de tu proyecto, recordándote que es necesario cumplir con los requisitos de formato y extensión establecidos. ¿Qué es una iniciativa y cuál es su finalidad? Es una iniciativa de ley o decreto, es el acto mediante el cual se propone crear, adicionar, modificar, derogar o abrogar un ordenamiento jurídico. Uno. Hasta ahí, hasta ahí, Ujú. hasta ahí. Ah, pregunta obligada para la próxima sesión, ¿correcto? ¿Qué es una iniciativa de ley o de decreto? Respuesta, acto mediante el cual se propone. ¿Por qué quiero hacer esta pregunta? Porque quiero que nos familiaricemos con lo que podemos hacer. No nada más crear, sino también adicionar, modificar, derogar, abrogar un ordenamiento jurídico. ¿Cuál es la diferencia entre derogar y abrogar? ¿Cuál es la diferencia entre derogar y abrogar? Uno de los términos significa eliminar de un conjunto de dispositivos legales, llamémosle un código civil o llamémosle cualquier ley, un artículo. Y el otro término significa eliminar completamente todo el cuerpo normativo, es decir, un código.
pero tenemos que aprender la diferencia, qué es derogar, qué es abrogar. Bueno, a lo que investigué es que derogar es la revocación de alguno de los preceptos de la ley, código, reglamento, mientras que la abrogación implica la anulación de la eficacia jurídica de un mandato legal en su conjunto. Entonces, abrogar es todo, pongamos como ejemplo el Código Civil, abrogar todo el Código Civil o todo el Código de Procedimientos Civiles. En cambio, derogar es uno de los artículos o dos de los artículos que pertenecen al Código Civil o al Código de Procedimientos Civiles, mencionando a estos como ejemplos, ¿correcto? Entonces, una iniciativa es proponer la derogación, proponer la abrogación de un cuerpo normativo, derogar algún artículo de esta ley, ¿correcto? Modificar, claro que sí, modificar, adicionar. Eso es lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos para poder mejorar, ¿correcto? Ahora sí, vamos a ir un poquito más allá. Creo que también está con ustedes, Daniela, si me puedes ayudar, por favor. Sí, maestra, ¿desde qué es una iniciativa y cuál es su finalidad? No, desde cada uno de los términos que explica este formato. ¿Cómo podemos interpretar el término crear? Que es sencillo, pero bueno, vamos a leerlo. Ajá, me queda a partir del 1 punto, crear y ya ves ahí empieza. Sí, adelante. 1. Crear si quieres proponer una nueva ley, código o artículo. 2. Abrogar, dejar sin vigencia o ordenamiento jurídico establecido en su totalidad, es decir, eliminar una ley, código o artículo. 3. Reformar, una reforma puede implicar derogación, adición o modificación de uno o varios preceptos, como se menciona a continuación. A. Derogar. Significa dejar sin vigencia una norma establecida dentro de un ordenamiento jurídico, es decir, eliminar parcialmente, sea uno o varios capítulos, artículos, fracciones, incisos, párrafos, palabras, entre otros. B. Adición. Quiere decir añadir algún aspecto a un ordenamiento jurídico, lo cual puede consistir en una palabra, en un enunciado, un párrafo o párrafos, una fracción, un artículo, etc. Ok, gracias. Hasta aquí vamos a precisar algunas observaciones. Si se dan cuenta lo importante que es desde eliminar toda la ley hasta modificar algún artículo, eliminar algún artículo o quizá una palabra muy importante. ¿Por qué? Porque hasta una palabra cambia el sentido de un artículo, ¿correcto? Ejemplo, se me ocurre, ya existe. Sin embargo, vamos a suponer que todavía no. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podríamos crear una ley que proteja a los animales? Y de hecho ya existe. Por eso les comenté, ya existe efectivamente. Supongamos que no, esto es nuevo y apenas se están creando instituciones protectoras del reino animal, de los animales, ¿correcto? ¿En qué sentido podemos nosotros armar esa ley? Pues podría ser más que nada en que muchas veces se utilizan animales que ya están en peligro de extinción, los cuales, por ejemplo, lo podemos ver un ejemplo muy claro en los circos, que animales que son feroces por naturaleza, llámese león, llámese tigre,
los hacen hacer actos y al momento de estar efectuando el acto o de más que nada al momento de estarlos entrenando, pues los animales son sumamente dañados, tanto psicológicamente como lo que es en tu cuerpo, para que puedan poder hacer el acto que ellos quieren. Entonces, por eso que mucha gente que es compatible con los animales han hecho manifestaciones que no quieren animales en los circos y todo eso. Sí, es cierto, es cierto. O ustedes han visto de manera muy, muy reiterada el hecho de ver a una persona que de manera despiadada maltrata a un perro, maltrata a un gato, maltrata a cualquier animal, porque los considera realmente cosas, no los considera seres vivos. Entonces, poco a poco ha ido cambiando la ley, poco a poco ha ido adicionando, ha ido sumando la protección a los animales. Repito, hoy en día ya hay una pequeña departamento por parte de Fiscalía donde podemos presentar ya una denuncia con el propósito de rescatar a un animal, con el propósito de castigar a una persona que de manera despiadada está dañando a los perros, a los animales, ¿correcto? Entonces, esa iniciativa comenzó hace, ¿qué les diré? Pocos años, pero ya existe. Ahora, adición, añadir algún aspecto a un ordenamiento jurídico. Aquí es importante, ejemplo, en 1975 no existía el artículo sobre la igualdad entre el hombre y la mujer, solamente decía que los hombres tenían derecho y acceso a la justicia, ¿correcto? Sin embargo, esa interpretación incluía a la mujer hasta que tratados internacionales obliga a todos los estados participantes a que hicieran la división de manera muy, muy, muy concreta y visible. Hombre y mujer. Fue una palabra que se adicionó, pero esa palabra incluye a ambos sexos. ¿Correcto? Ok. Inciso C. Modificación significa cambiar algo que ya se encuentra establecido en una ley o código, así como en la Constitución del Estado. Modificación, ¿ok? Ahora, vamos a ver la estructura de la iniciativa. Y a mí me gustaría que me ayudara Roberto. Sí, voy. Los elementos estructurales que se proponen para componer el texto de una iniciativa para el Parlamento abierto son los siguientes. 1. Título de la iniciativa. 2. La exposición de motivos es la parte preliminar de una iniciativa en la que se razona los argumentos jurídicos internacionales, convencionales, nacionales, estatales y municipales y técnicos, cifras estadísticas, estudios y análisis, experiencias personales. En general, los fundamentos del texto legal que vas a proponer, aquí es donde debes plasmar todo aquello que te llevó a proponer este tema. ¿Cuál es el problema? Se requiere crear, abrogar, derogar, modificar o adicionar un marco jurídico. ¿Cómo propongo solucionar jurídicamente? ¿Cuál sería el beneficio y el impacto económico, político o social? ¿Ya se propuso en otros países, estados o es una innovación? Es muy importante que si vas a citar algo, lo hagas entrecomillado y con letra cursiva, así como que hagas referencia de la fuente donde lo toma. Texto del cuerpo normativo o propuesto. Aquí debes redactar tu propuesta, dependiendo de lo que deseas crear, abrogar, derogar o adicionar.
sea un título, título capítulo, artículo, fracción, inciso, párrafo, entre otros. ¿Cómo quiero que quede? ¿Qué es lo que propongo? ¿Qué parte de la ley quiero modificar? Lugar, fecha y nombre o nombre de los proponentes, poner los municipios donde elaboraste tu iniciativa, así como la fecha, nombre o nombres de quienes hacen la propuesta. Formalidades del documento que contiene la iniciativa. Interlineado de 1.5, tamaño carta, letra Arial de 12 puntos, doble espacio entre cada párrafo, numerar las páginas, enviar un formato PDF. Es así de simple, no hay más, ¿correcto? Obvio es que aquí, por ejemplo, hay un ejemplo, elaboración de una iniciativa, el título de la iniciativa, exposición de motivos, propuesta. Artículo 1, en caso de que tu propuesta solo hace referencia a un ordenamiento jurídico. Un ejemplo es artículo 1, 2, 3, etcétera. En caso de que tu propuesta modifique más de un ordenamiento jurídico, busca que tu propuesta quede redactada de tal forma que sea entendible y esté relacionada con la exposición de motivos. Finalmente, lugar, fecha y nombre de los que están proponiendo. Ahora, ejemplo de carácter demostrativo de una iniciativa. Obligación del gobernador del Estado de México para entregar su informe de actividades al Poder Legislativo. Exposición de motivos. ¿Quién me ayuda a continuar leyendo, jóvenes? Yo, profa, Sí. ¿dónde? En el ejercicio. Ajá. Ajá, el ejercicio de rendición de cuentas a que se encuentra obligado el gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de México. Representa un mecanismo fundamental dentro de la administración pública estatal, siendo la representación de las acciones permanentes mediante el cual el órgano de gobierno explica a la ciudadanía el conjunto de actividades realizadas en el ejercicio de su encargo. Que un gobierno democrático nace de la voluntad de los ciudadanos y de su legítima función mediante la oportuna rendición de cuentas de sus actos, obras y acciones ante los ciudadanos en un entorno de transparencia, con el objetivo de que sean evaluados objetivamente en el marco de su legalidad. En este contexto, el informe que rinde el representante del Poder Ejecutivo a la legislatura del Estado sobre su gestión gubernamental se puede fortalecer aún más si jurídicamente se generan las condiciones de tiempo adecuadas, a efecto de que la mayoría de los mexiquenses tenga acceso a la información de la referida obligación relativa al trabajo y desempeño de quien tiene la responsabilidad de gobernar a través de los mecanismos y medios de información existentes. Es por ello que el poder público debe diseñar y precisar los mecanismos que le permitan dar a conocer su actuar. Resultado necesario armonizar las normas jurídicas mexiquenses. En este sentido, es necesario que se reforme el reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México en sus artículos 46 y 136, fracción sexta, así sea acorde y guarde correspondencia con la reforma constitucional en cuanto a la obligación del titular del Ejecutivo Estatal de rendir el informe del Estado que guarda la administración pública estatal del Poder Legislativo. Y aquí viene la propuesta. Artículo 1, se reforma el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Poder Libre y Soberano de México para quedar como sigue. Y viene la propuesta. La legislatura recibirá en el mes de septiembre de cada año el informe del gobernador sobre el estado general que guarde la administración pública estatal, con excepción del último periodo constitucional del gobernador del estado, que deberá ser en los primeros 15 días del mes de septiembre. Artículo 2, se reforma el artículo 46 y se deroga la fracción sexta del artículo 136 del reglamento del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de México para quedar como sigue. Y bueno, aquí está un ejemplo de esta propuesta, ¿correcto? De esta propuesta y que ustedes deberán seguir al pie de la letra para que puedan hacer o realizar, redactar un ejemplo. ¿Dudas hasta aquí? Voy a dejar de compartir para poder poner un ejemplo. Ok. Ok, aquí hay diversas y ahorita se las voy a presentar. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay varias. Por ejemplo, Ley General de Desarrollo. Todas estas son con respecto a la Ley General de Desarrollo, Ley de Fomento a las Actividades. Aquí vienen por quién fueron presentadas, por el diputado Francisco Cantú Torres, presentado por el diputado Esteban Martínez Enríquez, por el diputado Nemesio Domínguez Domínguez, iniciativas de ley presentadas en la Comisión de Desarrollo. Fíjense bien, comisión, la comisión, ¿a qué se refiere con la comisión? Recuerden que en la exposición de uno de sus compañeros nos trajo la información acerca de cómo estaba organizado el Congreso de la Unión y que esos 500 diputados y 128 senadores van a trabajar a través de comisiones. ¿Cuántas comisiones hay y cuáles son las comisiones? Eran las que estaban por un coordinador, ¿no? Sí, pero ahora vamos a ver esta información. ¿Cuántas comisiones hay? ¿Cuáles comisiones son las que existen? Por ejemplo, comisiones. Está la Comisión de Administración y Planeación Legislativa. Está la Comisión de Asistencia Social, Familia y Niñez. Está la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo. Está la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Está la Comisión de Desarrollo Productivo Regional. Está la Comisión de Educación, Cultura, Deporte, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Ahora, ¿quiénes forman las comisiones? Bueno, Pues forman los grupos parlamentarios, ¿no? ok. Las comisiones legislativas no son más que órganos internos del Congreso, llamémosle de la Unión o del Estado. ¿Cómo están formadas? Están formadas por diputados y diputadas. ¿Qué propósito tienen estas comisiones?
pues tienen por objeto el conocimiento, estudio, análisis y el dictamen de las iniciativas y comunicaciones presentadas a la Asamblea dentro del procedimiento legislativo que establece la ley respectiva y su reglamento. Recuerden que toda ley o la mayoría de las leyes debe de tener un reglamento, ¿correcto? Ahora, Correcto. todas las comisiones son colegiadas. ¿Qué significa que sean colegiadas? Que son a nivel federal, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, vamos a colegiar la forma en cómo se llevará a cabo el examen. Entonces, sería como pedir la opinión de todos. Es correcto, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a armar los puntos a tratar, vamos a armar, a estructurar de qué unidades a ser examinadas, ¿correcto? Ahora, sabiendo este término, entonces, todas las comisiones son colegiadas, se integran con el número de diputados y diputadas que determine la Asamblea a propuesta de la Junta de Coordinación Política, que debe ser un mínimo de 4 y un máximo de 7 integrantes, con excepción de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, que mediante acuerdo de la Junta de Coordinación se va a determinar con el número de determinados integrantes, ¿correcto? ¿Qué más podemos decir de las comisiones que tienen una junta directiva? También están integrados por diputados y diputadas. Pero aquí le vamos a sumar un presidente y un secretario de manera conjunta. Ahora, dichos cargos no deben de recaer en el mismo grupo parlamentario. Todos los demás integrantes de la comisión tienen el carácter de vocales. ¿Qué más podemos nosotros mencionar? Que son electos por cualquier vía, que pueden presidir una comisión o subcomisiones e integrarse como vocal en comisiones, ¿correcto? Correcto. Ok, ahora, aquí me gustaría que ustedes investigaran aquí en Puebla cuántas comisiones hay, porque no van a ser las mismas que a nivel federal, ¿correcto? O mejor dicho, pueden ser las mismas, pero no en número. En cuanto estamos hablando de número, en cuanto a diputados, diputadas. No, en cuanto a comisiones. Oh, ya. Quizá ya, obvio, no son los mismos mismo número de diputados y diputadas que acá en Puebla. Ahora, vamos a ver, aquí me parece interesante esta ley, pero no tanta. Vamos a ver la que habíamos encontrado, perdón, alguien me está, David Rojas. Ok, Ah, la podría agrandar un poquito más, por favor, gracias. Sí, claro que sí, pero esta iniciativa la verdad es que no me es tan ilustrativa. Vamos a ver si puedo encontrar una que se refiera a la donación de órganos, que me pareció muy interesante.
Ok, vamos a ver en esta. Vamos a ver acá. En cuanto a la iniciativa, pero no encuentro las que habíamos localizado en clases, ¿se acuerdan? Sí, Estoy tratando de conseguirla, pero de recuperarla, de recuperarla, pero no la encuentro. Pero bueno, vamos a continuar con otro tema, ¿correcto? Otra correcto. de las preguntas que podría yo formular en su examen es cómo está integrada la Cámara de Diputados. Ya vimos cómo se ha integrado. ¿En qué consiste el principio denominado mayoría relativa? Es en el 50+1, ¿no? ¿Ok? ¿Es la fórmula? Sí, 50+1. Mayoría relativa. El siguiente principio a explicar es representación proporcional. Representación proporcional. En México, el principio de representación proporcional es aquel establecido por la Constitución Política para la elección de 200 diputados federales. ¿Correcto? Sí. Constitución política. Ujú. Dice Pero hay un aquel sistema de 5 listas regionales en que se divide la República y a 32 senadores de una única lista. Debo comentarles que este concepto apareció por primera ocasión en este país con motivo de las reformas políticas de diciembre de 1977, en el caso de los diputados, y en agosto de 1996, en el caso de los senadores. Ahora, en este sistema, cada partido político lista a 200 ciudadanos para acceder a las diputaciones según este principio, de donde, según el número de votos que en total haya obtenido en cada circunscripción plurinominal, el partido tendrá derecho a una cantidad de diputados federales que proporcionalmente le corresponda según un cálculo aritmético realizado por el Instituto Nacional Electoral. O sea que aquí estamos hablando de que el partido que tenga mayor peso o que tenga más participantes que hayan votado, ellos demuestran que hayan votado por ese partido, es el que tendrá mayor representación en el Congreso. Es correcto. Ahora, una vez determinada la cantidad de diputados, se procederá a designarlos a partir del primero, del primero de ellos que aparezca en cada lista, hasta que se agote el total de diputados que le corresponda al partido, como tú acabas de comentarlo. Ahora, en ningún caso se le podrá asignar a un partido un porcentaje de diputados que supere el 8% al porcentaje de votos que obtuvo. Ahora, del mismo modo, ningún partido podrá contar con más de 300 diputados en total por ambos principios, mayoría relativa y representación proporcional. En el caso de los senadores, a partir de la reforma política de agosto de 1996, como bien les acabo de mencionar hace unos momentos, cada partido tiene que elaborar una lista de 32 ciudadanos, uno por cada estado de la federación,
para que una vez concluida la elección se designen senadurías mediante el mecanismo establecido en una ley reglamentaria. ¿Correcto? Correcto. Ahora, finalmente, y para poder concluir con la clase, otro de las preguntas a formular es, ¿cuántos senadores integran la Cámara de Senadores? ¿Cuántos senadores integran la Cámara? Creo que eran 252, ¿no? 128, ¿cierto? 120. Ok. 128 son los que se encuentran. Ahora, finalmente, ok, David, 128, ajá, ok, correcto. Ahora, ¿a qué se le llama sistema bicameral? ¿A qué se le llama la Cámara bicameral? Perdón, el sistema bicameral. ¿Sí? ¿Lo tenemos o todavía no, chicos? Gracias. Se le define como el sistema que en la organización política de un país atribuye a dos cámaras de potestad de dictar las leyes. Es correcto. Contrariamente a lo que acontece en un sistema unicameral en que esa facultad corresponde a una sola cámara. Es correcto. Ahora, déjenme decirles, chicos, chicas, que hace algunos años, muchísimos años, si bien es cierto, ya vimos que todos los estados, todas las entidades federativas solamente tienen una cámara. ¿Qué cámara? La que corresponde a los diputados. Sin embargo, en un inicio se tuvo también dos cámaras ¿En todos los estados? en todos los estados. ¿Y por qué fueron quitados los senadores? Es una historia un poquito larga que se las voy a compartir en forma posterior como antecedentes, pero teníamos o se tenía. La eliminan y únicamente se queda a nivel federal para otras funciones, ¿va? Ok. Bueno, chicos, chicas, les agradezco mucho que se hayan conectado de verdad. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos el día martes y, perdón, estamos en contacto, ¿va? Buenas noches y descansen. Sí, profe, Oiga, hasta luego, buenas noches. una preguntona. Dígame, Mañana va a ser la otra sesión, es correcto, Roberto. igual a esta hora. Manda mensaje. Sí, yo mando mensaje, ¿va? Ok, muchas gracias. No, al contrario, gracias, buenas noches.